poniendo una mirada hacia Dios mismo. Por eso Dios tuvo un plan. No improvisó, no tiró los dados, no lo libró a la suerte, sino que Dios estratégicamente planeó cómo esa semilla de su corazón iba a tener vida aquí en la tierra por medio de una familia sacerdotal. Así que Dios dijo, tengo un plan. Y ese plan comenzó desde el principio. ¿Por qué? Porque si estudiamos la Biblia y nos remontamos al libro de Génesis, que es el libro de los principios, que es el libro de los orígenes, es más, el libro de Génesis comienza en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Aún si estudiamos desde el Génesis mismo y vamos a esta historia, vamos a ver que la historia de la humanidad comienza con un matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Este matrimonio tenía esta misión de poder reflejar a Dios, de poder mostrar todo lo que Dios era, porque Dios los había plantado en el huerto del Edén para que ellos fueran sus hijos y como hijos fueran reflejos, como hijos fueran mirada hacia todos los seres humanos que iban a venir por delante de quien Dios mismo era. Pero claro, había reglas, había principios, había preceptos, había límites. Y una de las cosas que esta pareja, este matrimonio tenía que mostrar como reflejo hacia Dios era la obediencia. Porque había límites. Dios le dijo, coman de todos los árboles menos de este. Pero esta pareja falló en mostrar el modelo de Dios para la familia. No solamente en el libro de Génesis, también nosotros podemos ver que el primer milagro público que hizo Jesús, dando inicio a su ministerio, lo hizo en la boda de Caná de Galilea, es decir, en una fiesta de bodas. ¿Sí? Jesús allí transformó el agua en vino, dando una aprobación a la familia. De alguna manera, en este evento tan importante que era el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, eligió una familia para mostrar su poder, para mostrar sus milagros. Y algo que me conmueve profundamente es que aún Jesús, estando en la cruz, cuando estaba en su momento de mayor dolor, cuando estaba pasando el día más terrible, cuando estaba sufriendo, cuando Jesús estaba llevando el peso del pecado de toda la humanidad, cuando estaba colgando en un madero, de repente la ve a María, su madre, y le dice, madre, he aquí tu hijo. Y le dice a su discípulo Juan, Juan, he aquí tu madre. Es decir, que aún en ese momento tan terrible, tan crucial, Jesús estaba pensando ¿en qué? En la familia. La Biblia también, si podemos decir otro evento, aún en el libro de Apocalipsis habla de boda. Fíjense qué impresionante cómo Dios manifiesta a lo largo de toda la palabra la importancia de la familia. Y esto nos lleva a pensar, nos lleva a entender el gran interés que Dios tiene por las familias. Y nos introduce a un concepto que tiene que ver con esa semilla de Dios, que es el de familias sacerdotales. Y hoy estamos en esta mañana para poder entender qué es una familia sacerdotal. Una familia sacerdotal son familias enteras que no excluyen a nadie, que se consagran a Dios en amor y en servicio a Él. Es decir, que una familia sacerdotal involucra desde el más chico hasta el más grande, desde los niños hasta los adultos, los cercanos, los lejanos, porque es una familia consagrada al amor a Dios. Una familia que sirve a Dios, porque le ama, le sirve a Dios. Y porque le sirve a Dios puede mostrar a este mundo a Dios siendo un reflejo espiritual en esta tierra de lo que Dios ha plantado en el corazón de esta familia. ¿Para qué? Para ser mediadores a otras familias, para ser aquella familia que puede mostrar a Dios aquí en la tierra, para ser una familia donde otros pueden
pueden acercarse y encontrar lo que Dios deseó para la humanidad entera. ¿Dónde? En una familia. Porque cuando alguien que no conoce a Dios se encuentra con una familia sacerdotal, en realidad se encuentra con Dios mismo. Por eso, cuando Dios llama a una persona y le da promesas, esas promesas incluyen a toda su familia. Tal vez vos estás hoy en esta mañana y no ha venido toda tu familia. Estás vos solo, estás vos sola y siente tristeza tu corazón por esto. Pero quiero decirte que si vos estás en esta mañana, las mismas promesas que hoy recibas, la misma bendición que hoy recibas, el mismo poder que hoy recibas, la misma unción, el mismo desafío, eso mismo Dios está mirando para que sea alcanzada toda tu familia, porque ellos también son parte del plan de Dios. Qué hermoso saber que Dios piensa en nuestras familias. Qué hermoso saber que aunque estemos hoy aquí tal vez solos, Dios ya está pensando en Él, en tu esposo, está pensando en tus hermanos, está pensando en tus padres, está pensando en tus hijos. Y me encanta porque la Biblia lo dice como algo revelador en Éxodo capítulo 3, versículo 6, yo se lo voy a leer. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo así: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjense que dice, el Señor no dijo solamente Dios de Abraham, sino que dijo Dios de Isaac y Dios de Jacob. Incluyó a 3 generaciones. Y esto nos muestra la mirada de Dios para que el sacerdocio se prolongue a través de las generaciones, a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, y alcance así por millares a todas las generaciones que vienen después de nosotros. Por eso Dios, si hoy te mira a vos como un sacerdote, hoy Dios te mira a vos como ese hombre, como esa mujer que es el que recibe la promesa, pero que va a alcanzar a los suyos para que también sean parte de esas generaciones benditas, porque Dios se ha llamado Dios tuyo, pero también se ha llamado Dios de tus hijos. Dios de tu esposo, Dios de tus padres, Dios de tus hermanos, Dios de todos aquellos que Él va a alcanzar por medio de tu fe. Por eso qué importante que hoy estés acá. Qué buena decisión, qué gran mirada de sacerdote que has tenido si hoy has decidido estar. Porque a través de vos Dios va a poder cumplir con su promesa de alcanzar generaciones. Y esa semilla va a ser una semilla de vida para aquellos que hoy parecen lejanos. Pero sí, si algo también podemos ver es que Dios tenía un plan. Y también lo tiene con nosotros. Y me encanta que hoy nosotros podamos entender también que si somos parte de la visión, si somos parte de esto que Dios nos ha dejado en la tierra para poder alcanzar a las familias, quiero decirte que la visión, ¿sí? Y la misión más bien de esta visión que tenemos es poder sanar y restaurar familias. Por eso cuando entra alguien por esa puerta decimos que vamos a hacer de cada miembro un líder, porque un líder es un ganador de almas, pero no solamente un ganador de almas, sino también un restaurador de familias, porque la verdadera misión es sanar y restaurar familias. Por eso qué bueno que en esta mañana seamos parte de esa visión. Qué bueno que hayamos aceptado, qué bueno que nosotros pensemos que Dios nos ha escogido como restauradores de familias. Y en ese restaurador de familias también incluye la nuestra. Ahora, si Dios tuvo un plan, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener un plan? Si Dios, aquel que todo lo puede, que todo lo hace, que no tiene imposibles, tuvo un plan para lograr esta familia sacerdotal, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener un plan? ¿Para qué? Para que esa semilla de Dios, que es la familia sacerdotal, se pueda ir creciendo hasta transformarse en un gran árbol. Un árbol que sea refugio para el matrimonio, que sea refugio
refugio para los hijos, que sea refugio para los parientes, que sea refugio para los hermanos, que sea refugio para los vecinos y como dice la palabra, que sea refugio para todos aquellos que Dios ya amare. Porque una familia sacerdotal se transforma en una familia mediadora entre Dios y los hombres. Por eso vos como familia tenés que comenzar a verte como esa familia que hace un puente para que otras familias puedan acercarse, para que otros hijos puedan llegar, para que otros matrimonios sean restaurados, para que otros milagros sean hechos en casas donde no se conoce la verdad. Por eso esa semilla de Dios se transforma en un árbol que da fruto cuando hay una familia sacerdotal. Y esta familia sacerdotal tiene que tener algunos principios. Porque si Dios tuvo un plan, el plan que nosotros debiéramos tener en esta mañana y de aquí en adelante para poder ser una familia sacerdotal, tiene que ver con tener ciertos principios que van a hacer que esa semilla de Dios germine, dé fruto y tenga vida. Y el primer principio, si estás anotando, lo podés escribir. El primer principio de esta familia sacerdotal debe ser que ha decidido hacer a Dios el centro de todo. Ha decidido hacer a Dios el centro de todo. Y voy a leer un versículo que es Josué 24:15, que ya lo hemos leído en estos días y Dios está hablando. Y Josué dijo así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Hacer a Dios el centro se elige. Se escoge, es una elección que hace la familia, pero también es una elección que hace el sacerdote de la casa, hace el matrimonio, hacen los padres. A Dios se lo elige, a Dios se lo escoge, a Dios se lo hace parte cada domingo si te congregás o no te congregás. Qué triste que es ver, teniendo tantas oportunidades el domingo, de hacer ese día, el día del Señor, porque es el día del Señor. Muchas veces no hay familias que no encuentran un solo minuto para dedicarle a Dios, porque tal vez hay cosas más importantes, como pasar un tiempo familiar, que no está mal, como quizás descansar, que no está mal, como quizás, no sé, ese día no te levantaste con ganas y dijiste: no importa, ¿cuántos domingos más tengo por delante? Por eso a Jesús se lo escoge en cada minuto de la vida. Por eso hacer el centro de Dios, hacer nuestro centro, se lo escoge cuando elegimos si hoy íbamos a venir a la convención o no íbamos a venir. Yo decía, tal vez cuando estamos fuera, cuando no conocíamos de Dios, ¿cuántas veces invertimos en lo malo? Gastamos en lo malo, en lo oscuro, en las tinieblas, y no nos temblaba el pulso. Pero qué bueno que la familia sacerdotal, la que pone a Dios primero, es la que escoge hoy haber estado en este lugar. Es hoy venir a recibir lo que Dios está hablando, lo que Dios está impartiendo, porque la familia sacerdotal no es obra de la casualidad, no es obra de la suerte, es también obra de una inversión, de una familia que escoge a Dios. Y escoger a Dios significa que hoy estamos acá. Significa que los viernes vamos a venir a aprender la palabra de Dios en la escuela de líderes. Que vamos a comenzar a transitar un tiempo donde Dios nos va a enseñar cómo vivir en nuestro matrimonio, cómo tener un noviazgo correcto, cómo manejar nuestras finanzas, cómo vencer la tentación y un montón de cosas que los viernes es necesario estar acá. Para que nosotros y nuestros hijos sean formados, para que comencemos a entender cómo Dios quiere que funcione esta familia sacerdotal. En un mundo donde hay tantas verdades que no tienen que ver con las verdades de Dios, necesitamos ser personas que conozcan las verdades de Dios, que conozcan los principios de la Biblia, que sepan qué dice Dios respecto al enojo, respecto a los hijos, respecto a los amigos,
amigos, respecto al trabajo, respecto a todas las cosas que atañen a una familia sacerdotal. Por eso también elegir a Dios primero es cuando vos comenzás a ir a una célula. Es cuando comenzás a venir al preencuentro. Es cuando traes a tus hijos a los adolescentes. Es cuando les enseñas un instrumento. Es cuando le enseñas la Biblia. Es cuando compartís con ellos lo de Dios. Por eso a Dios se lo escoge. A veces parece que el tiempo para Dios fuera mucho. Recuerdo en una juntada con unas personas, ¿sí? Y les contaba algunas cosas de la iglesia. Y una de las cosas que siempre me decía, pero ¿cuánto tiempo? Uy, pero qué tarde termina. Uy, pero ¿hasta qué hora vas a estar? Uy, pero... Y siempre parecía que era mucho para Dios. Y recuerdo que yo le dije, pero vos estás hasta las 3 de la mañana con tus amigos y no te tiembla el pulso para eso, ¿no? Pero vos estás hasta las 3 de la mañana, sábado, viernes, y no te parece mucho tiempo. Pero veo que para Dios sí te parece mucho tiempo. Y hay cosas que nosotros debemos cambiar porque a Dios se lo escoge, a Dios se lo elige. A Dios, cuando nosotros invertimos tiempo en Dios, estamos diciendo, Dios, tú eres mi centro, porque el tiempo es vida. ¿A quién le vas a dar tu vida? ¿A quién le vas a dar tu tiempo? ¿A quién le vas a dar tus mejores años? ¿A quién le vas a dar aquello que no vas a recuperar? Porque el tiempo no se recupera. Dáselo a Dios. Cuando vos le das a Dios tu tiempo, cuando vos le invertís estando en la casa de Dios, recibiendo lo de Dios, te aseguro que Dios te va a comenzar a mirar y se va a dar cuenta que has decidido hacerle el tiempo. Has decidido hacerle el centro de tu vida. También hacer el centro a Dios significa que vamos a aprender a amarle. Vamos a aprender a amarle más allá de todo y de todos. Cuando nosotros decimos vamos a aprender a amar a Dios, tendrá que ver con qué vamos a escoger cuando vengan los problemas. Cuando tal vez en el matrimonio haya diferencias. ¿Qué vamos a escoger cuando vengan las cosas que no son tan cómodas de vivir? ¿Qué vamos a escoger cuando nosotros vivamos el tiempo de desierto, el tiempo de aflicción? Aprender a amar a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, deseamos agradarle. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, deseamos agradarles, aunque a veces estemos viviendo tiempos de aflicción, aunque a veces estemos viviendo tiempos de desesperanza, aunque a veces estemos viviendo tiempos de desgracia en nuestra vida. Recién la pastora Jenny, cuando me presentó, dijo algo así de un tiempo que para mí fue muy difícil de vivir. Fue en el año 2012 cuando tuve una experiencia que para mí fue la más dolorosa de toda mi vida, porque me tocó despedir a mi hermana menor, que tenía 25 años. Ella falleció en un accidente automovilístico y la verdad que para mí fue un tiempo de oscuridad, la verdad que fue un tiempo de tinieblas, fue un tiempo donde todo aquello que para mí era fortaleza tambaleó. Pero una de las cosas que en ese tiempo yo le dije a mi corazón, no voy a dejar de ir a la iglesia. Aunque a veces tenía pocas ganas, aunque a veces venía y no podía aguantar el llanto, aunque a veces venía y sentía que todo era una fiesta y que yo estaba en medio de un luto. Pero en ese tiempo yo dije, Dios, no vas a dejar de ser primero. Voy a venir a la iglesia todos los domingos. Voy a seguir, Señor, diciendo que tú eres mi centro. Aunque no tenga muchas fuerzas, aunque no tenga muchas ganas, aunque no tenga risa en mis labios. Esos días yo hice a Dios mi centro diciendo, Señor, no voy a faltar a tu casa. Y quiero decirle que esos días en la casa de Dios fueron los que salvaron mi vida. En la casa de Dios, Dios me devolvió la paz que había perdido. Dios me devolvió la esperanza. En la casa de Dios pude abrazar el consuelo. En la casa de Dios pude abrazar la vida eterna. Pude abrazar el amor de Dios. Pude ver cómo Dios en esos días, en la casa de Dios, se transformó en el bálsamo para mi alma. Por eso elige a Dios primero. Elígelo en los peores días, porque Dios no te va a fallar. En cierta ocasión Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración.
Claro, Jesús estaba haciendo referencia al templo, pero nosotros podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo es llamada tu casa? ¿Es tu casa llamada casa de oración? ¿Es tu casa una casa donde se ora, donde se busca a Dios para todos los días, al levantarse, al acostarse? Porque que Dios sea el centro significa que tu casa deberá ser llamada una casa de oración. Porque la oración nos vincula a Dios, la oración nos acerca a Él, la oración nos hace crear una dependencia del que todo lo puede. Por eso, en una casa de oración es una casa donde todo gira en torno a Dios. Una casa que ha decidido hacer de Dios el centro es una casa donde se le pregunta, ¿esto a Dios le gusta? ¿Esto a Dios le agrada? ¿Esto es lo que Dios quiere? ¿Esto es lo que Él desea? ¿Esto es lo que Él espera de mí, de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, de mis padres? Por eso los principios de esta familia sacerdotal comienzan haciendo de Dios primero, haciendo de Dios el centro. El segundo principio que debe tener esta familia sacerdotal es que encuentra su identidad en Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué una familia sacerdotal debe encontrar su identidad en Dios? Porque el diablo, aún desde el principio, intentó destruir la familia. Esa familia sacerdotal que estaba en los planes de Dios, que fueran Adán y Eva, el diablo intentó destruirla porque sabía que en ellos había una semilla de Dios que debía dar fruto. Por eso, aún en la actualidad, el diablo es enemigo de la familia. Y podemos verlo de mil maneras en este mundo, donde cada vez vemos más cerca la influencia del diablo sobre las familias. ¿Para qué? Para destruirlas, para convertirlas en familias que no son el modelo de la familia de Dios. Para ejercer en la familia destrucción, para que no haya generaciones donde la familia sacerdotal se prolongue. El diablo quiere ver familias separadas, quiere ver familias divorciadas, quiere ver hijos levantados contra los padres y padres levantados contra los hijos. Quiere hoy el diablo impartir modelos de familias que no son los modelos de Dios. Por eso vemos tantos fracasos. Por eso vemos tantas familias destruidas, tantas familias viviendo tinieblas, tantos hijos llorando, tantas familias que cada vez eligen de alguna manera dejarlo de ser porque fracasan en ese intento de lograr ser una familia feliz. Y en esta identidad que encontramos en Dios tenemos que descubrir que cada miembro de la familia va a tener roles. Cada miembro va a tener diferentes roles que son aquellos que Dios ha definido en la palabra para que esa familia funcione como Dios quiere. Hoy hay roles que el mundo dice de una manera, pero que Dios en la palabra los ha dejado tan claros para que nosotros como familia sacerdotal podamos ocupar el lugar cada uno que nos corresponde. Y voy a mencionar, sí, el rol del esposo. ¿Sí? El rol del esposo es como cabeza del hogar. Así que allí, si estás anotando, pone esposo, cabeza del hogar. Y voy a leer 1 Corintios 11:3. Dice así, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, el rol que la Biblia le da al esposo es el de cabeza de hogar. Y para ponerlo en palabras, es el sacerdote de la casa. El sacerdote era aquel que tenía la función de llevar a su familia a Dios, de llevar al pueblo a Dios. Así que, hombre, como sacerdote de tu casa, Dios te ha puesto la misión de que lleves a tu familia a los pies de Dios.
a que la acerques a Dios, a la voluntad de Dios, a sus principios, a sus maneras. Él te ha encargado esta función de presentar tu familia delante de Él. Y qué función tan honorable, qué función tan exclusiva y qué bueno cuando hay un hombre que proporciona la imagen de Dios en la casa, porque el hombre proporciona en los hijos la imagen de Dios. Por eso qué bueno cuando hay un hombre que busca a Dios, que busca parecerse a Dios, un hombre que busca ser para esa familia, un hombre que brinda seguridad, un hombre que brinda amor, un hombre que brinda contención, porque este versículo nos dice que debe amar a su mujer, a su familia, como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que Dios le deja la vara muy alta para este hombre, porque si podemos mencionar todo lo que Cristo hizo por la iglesia, tenemos que decir que Cristo se sacrificó por la iglesia, que Cristo aún murió por la iglesia, que la amó como nadie a la iglesia, que Él aún va a venir por su iglesia, que Él en esta tierra caminó para bendecir a la iglesia. Él fue aquel que le dio vida a la iglesia. A tal punto la amó que murió en una cruz. Es decir, que el modelo de este esposo que es cabeza de hogar es alguien que tiene un amor incondicional por Dios. Y ese amor incondicional por Dios es el que le lleva a ejercer un lugar de autoridad en la casa. ¿Por qué? Porque es un hombre que lleva a Dios a todo lo que hace. Lleva a Dios en su trato, en sus palabras, en sus maneras, en su economía, en su relación con su esposa, a la hora de disciplinar, a la hora de brindar seguridad, a la hora de brindar estabilidad. Por eso, qué hermoso ser esa guía espiritual para tu familia. Y tal vez hoy estás en esta mañana y decís, tengo que transformarme en el sacerdote de mi casa. Y si hoy, varón, estás en este lugar, es porque Dios quiere que vos seas ese hombre. Y podés serlo con la ayuda de Dios, para que tu familia pueda mirar a Dios a través de ti. Que vos seas ese hombre que se transforma en el sacerdote de tu casa, presentando a tu familia desde un lugar espiritual todos los días. Pero también hay para la esposa, ¿sí? Porque dice la Biblia para las esposas que somos la ayuda idónea. Ayuda idónea. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea significa apropiada, adecuada, y tiene que ver con la función de rodear al hombre, de sostenerlo, de apoyarlo, de acompañarlo, de ser una mujer que lo aliente, que lo sostenga, que lo anime. Qué triste que es las casas donde el hombre es tenido a menos, es denigrado, donde su autoridad es cuestionada, donde siempre para todo lo que el hombre decide hay un pero. Y la verdad que la función de las mujeres como esposas debería ser de una mujer sujeta a este hombre, a una sujeción de amor, porque ese hombre es lo más parecido a Dios dentro del hogar. Y qué bueno que nosotros como mujeres podamos estar sujetas, como dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No es un invento humano, la Biblia lo dice. Y en este mundo parece que cada vez se atenta más contra esa verdad. Hoy hay levantados movimientos que atentan contra este modelo de Dios como familia. Por eso nosotros como mujeres debemos ocupar en nuestra casa ese lugar de ayuda idónea y estar dispuestas a vivir en sujeción a la autoridad de nuestro marido, que entendemos que es una autoridad de amor, la que Cristo puso sobre su cabeza para que nosotros también podamos vivir en una seguridad, en una tranquilidad. Si queremos un modelo de esposa, lo vamos a encontrar en Proverbios 31, ¿no? Dice que su lámpara no se apaga de noche. Es una mujer que ora,
Es una mujer que acompaña, es una mujer que se esfuerza. Dice que la mujer alarga su mano, es una mujer generosa. Dice que da bien y no mal todos los días de su vida. Por eso, mujer, qué importante que sos en tu casa. Sos un modelo de amor para tus hijos. Sos un modelo de contención para tu esposo. Qué bueno cuando quizás después de un día largo, de un día difícil, encontrás a una esposa que te dice, tranquilo amor, yo sé que Dios nos va a ayudar. Yo sé que Dios nos va a sostener. Sé que te estás esforzando. Dios no va a tardar en bendecirnos. Por eso como esposa debemos rodear a nuestro esposo y ocupar este lugar de ser una mujer que alienta, que acompaña, esa ayuda adecuada que Dios pensó para las esposas. Y ahora voy a ir a los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Sí? Todos somos hijos, ¿sí? Y para los hijos que viven en la casa de sus padres, sobre todo, dice Efesios 6, del 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Me encanta este versículo, porque a los hijos nos revela algo que puede suceder como beneficio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la obediencia de hoy será la puerta que Dios podrá abrir en el mañana en cumplimiento a esta palabra. ¿Cuándo? Cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Por eso, hijos que están aquí, hijos que todavía están bajo la autoridad de sus padres, deben ser obedientes. Hoy hay una palabra que parece ser muy popular, ¿no? Y parece ser una palabra adecuada para todo, que es la rebeldía. Pero la rebeldía nos saca del plan de Dios. La rebeldía frena la bendición. La rebeldía de alguna manera cierra la oportunidad de que Dios cumpla esta palabra. Por eso, hijo, la obediencia que hoy tengas a tus padres, la honra que hoy tengas para con tus padres, va a ser la puerta que Dios va a abrir mañana a tu favor. En cumplimiento a esta palabra, porque dice, para que todo te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Por eso, hijos, este es un tiempo de obedecer, ¿sí? Si tus padres no son cristianos, respétalos. Predicales con tu obediencia, predicales con tu honra, predicales con tu respeto. Predicales siendo un hijo que los ama, que muestra a Dios y que sabe bien que hay honra cuando uno respeta a los padres. No dice solamente si son cristianos y vienen a la iglesia. Dios habla de esta obediencia a nuestros padres, siempre que no sean contrarios a Dios, por supuesto. Pero si tus padres son buenos padres, aunque todavía no hayan conocido a Dios, quiero decirte que tu lugar como hijo es en un lugar de honra, de respeto, de obediencia, para que ellos también puedan conocer a Dios por tu ejemplo. Por ese hijo que no es como cualquier hijo, sino que es un hijo que vive como a Dios le gusta. Y si tenés la dicha de vivir en una familia sacerdotal, si vos sos un hijo de una familia sacerdotal, que vienen a la iglesia, que aman a Dios, que sirven a Dios, ¿sí? Aunque no sean perfectos, disfruta de tus padres. Disfruta la bendición que hay en tu casa por el hecho de tener una familia sacerdotal. No seas ese hijo rebelde, no seas ese hijo que trae dolor de cabeza, que muchas veces trae amargura, que siempre va en contra. Disfruta todo lo que tenés por el hecho que tus padres hayan elegido a Dios. Te aseguro que hay beneficios de vivir en una familia sacerdotal. Y como hijo tenés un montón de beneficios que tal vez no lo has podido percibir porque te tocó nacer en una familia sacerdotal. Pero disfruta de ellos. Sé parte de esa familia que vos como hijo comenzás a integrar cuando apoyás a tus padres. Cuando sos obediente, cuando no los avergonzás, cuando decís voy a hacer como fue mi padre que sirvió a Dios, voy a hacer como fue mi madre que siempre le buscó, voy a acompañarlos, voy a aprender, voy a disfrutar de lo que tengo, porque quiero decirte que la familia sacerdotal en la que vos vivís como hijo tiene bendición de parte de Dios.
Y no ha sido gratis, ha sido gracias a un padre y a una madre que ha decidido llevar la bendición a su casa poniendo a Dios primero. Por eso disfrútalo y vos sé parte. Vos sentite como ese hijo que también abraza la fe de sus padres. Hay un versículo en 2 de Timoteo 1:5 que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí, este versículo se usa mucho para los padres, para alentarlos, ¿sí? Pero quiero hablarle a los hijos, ¿sí? Hijo, no finjas tu fe. Hijo, no desaproveches la fe que hay en tu casa. Hijo, hacé de ese Dios de tus padres también tu Dios. Porque un día ese Dios que hoy es el Dios de tus padres también va a tener que ser tu Dios para que la familia sacerdotal siga a través de tu generación y la de tus hijos y la de tus nietos. Por eso, hijo, vos también deberías tener un plan. Vos también deberías tener un plan. Y ese plan es que la fe de tus padres también sea tu fe. Para que en tu casa también vivas la bendición, para que no se corte y esa bendición que habitó en tu casa paterna sea la que habite en la tuya y la que pueda alcanzar a 1000 generaciones por delante. Por eso el plan debería ser que el Dios que fue el Dios de René sea el Dios de Eduardo y sea el Dios de Lucas, y el Dios que fue el Dios de Claudio sea el Dios de Antonella y sea el Dios de sus hijos, y el Dios que fue el Dios de tus padres sea tu Dios, pero también el de tus hijos. Y ese Dios que un día llamó a un hombre, después llamó a otro, porque dijo es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por eso qué bueno tener este plan como hijos. Por eso también como padres debemos entender que esta familia sacerdotal participa en el plan de Dios, formando vidas para Él. Y nuestra gran tarea como padres es formar vidas para Dios. Es que nuestros hijos puedan replicar nuestra fe y que ellos el día de mañana sean personas que entienden su propósito, que entienden su plan, que están conscientes de su sacerdocio, porque la familia sacerdotal involucra a todos. Cada uno tiene una función, cada uno tiene una tarea, cada uno tiene una herencia dentro de lo eterno, porque si nuestros hijos están conscientes de que ellos son parte de esta familia sacerdotal y como padres logramos despertar en ellos la fe, logramos despertar en ellos el propósito, ¿sabes qué va a pasar? Cuando nuestros hijos estén enfermos podrán declarar milagros. Cuando nuestros hijos le rompa este mundo el corazón, entenderá que Dios puede vendar sus heridas. Cuando nuestros hijos estén en tiempos de aflicción, sabrán que Dios es ese refugio, ese escondedero, ese lugar alto. Cuando nuestros hijos estén en tiempos difíciles, sabrán que pelearán contra ellos, pero no los vencerán. Por eso qué maravilloso que es como padres